Segunda de Corintios 12. 12. ¿Estamos allí? No, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no os seré gravoso, porque no busco lo suyo, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, se ha amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que, como soy astuto, os prendí por engaño. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para comprender esto que Pablo habla acá, ¿verdad? Vamos a aprender algo grande hoy acá. Bueno, mientras nosotros estábamos en el mundo, sin Dios y sin Cristo, nuestras pasiones gobernaban nuestra vida. Lo que nosotros teníamos por sublime era muy distinto ahora a lo que es por sublime en Cristo. El tesoro que nosotros buscábamos en el mundo cuando no teníamos a Dios es muy distinto al tesoro que buscamos ahora en Cristo. Yo cuando veo estas palabras de Pablo, es difícil pasar por alto la actitud de un cristiano. Es difícil. Porque mira la actitud de Pablo. Pablo dice que él agravió a los corintios. ¿Y en qué lo agravió? Él dice en que no le había sido carga a ellos. Por eso lo agravió. Tú en el mundo, tú le dices a alguien, oye, perdóname que fuimos de viaje y no te dejé pagar nada. Y la persona dice, ¿cuándo vamos a ir, verdad? ¿Cierto? ¿Es o no es? Pero en el reino de los cielos no es así. ¿Y por qué? Porque en el reino de los cielos no se cosecha igual que en el mundo. No, nosotros cuando estábamos en el mundo estábamos apartados del reino de los cielos. En el reino de los cielos las cosas funcionan distintas. Si nosotros nos vamos a Romanos 12, yo sé que esta palabra la van a escuchar lo que el Señor les va a dar oído para que lo escuchen. Romanos 12. En el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. ¿Cómo no alabar yo a ese Dios tan grande a quien sirvo? ¿Verdad? Porque en el mismo momento que llego acá y hablo la palabra, Él quiere llevar el central. Es un Dios grande y poderoso. Por eso lo sirvo. Aquí Pablo le dice a los romanos que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En sacrificio vivo, apartado para Dios. Esa palabra santo nosotros debemos de cada vez que aparece un verso, tratar de describir por qué aparece, porque santo es totalmente apartado para Dios. Por eso Dios decía en la antigüedad, yo soy el santo de Israel, porque Él estaba hablando de Jesucristo, yo soy Jesucristo. Nadie lo entendía porque no había venido, eso no estaba oculto, pues, no fue revelado cuando vino Jesucristo, que Él es el santo de Israel. Porque imagino en la antigüedad a los profetas viéndolo, pero ¿cómo tú vas a ser si tú eres Dios? ¿Cómo tú mismo vas a ser apartado para Dios? ¿Entiendes? No podía ser, porque Él es Dios. Pero después Jesucristo se ve eso.
Acá dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué es transformar algo, hermano? Transformar algo es sencillamente cambiar una cosa a otra forma. ¿Se entiende? ¿Cuántos vieron? Vamos a tratar de decir algo nuevo a Batman. ¿Verdad? El de Batman usted lo veía y, oye, un millonario, ¿verdad? Y cuando venía el Guasón, se convertía, era distinto, ¿verdad? Nadie sabía que él era Batman. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. Que nadie sepa ahora que tú eres el mundo. Transforma. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Acá lo dice. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Hermano, porque si tú sigues con la misma manera de pensar, nunca vas a conocer a Dios. Nunca, nunca y nunca. Vas a estar en la iglesia, pero nunca vas a conocer a Dios. Y esos son los que Jesucristo les dice, Señor, hicimos milagros en tu nombre, hicimos esto y esto. Y el Señor le dirá, nunca los conocí. ¿Entiendes? Nunca los conocí, no los conocí. ¿Por qué? Porque para nosotros conocer a Dios tenemos que transformar la manera de pensar. La manera de pensar. Mira que es totalmente incongruente lo que Pablo dice. Perdóname este agravio, que yo no les fui carga. Yo según el hombre yo digo que estás loco, no importa, Pablo. Cada vez que venga a pagarlo todo, ¿verdad? No importa. Porque según el mundo no puedo entender lo que es Dios. No puedo entender lo que es Dios. Porque lo que el mundo tiene por sublime delante de Dios es abominación. Abominación total. Sí, volvamos allá a Corintios. Segunda de Corintios 12, ¿no? Estábamos aquí, ¿verdad? Sí. Pablo dice en el 16, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Nota esto. Os prendí por engaño, o sea, los agarré y los engañé. ¿En qué? Que no les fui carga. Esto hay que entenderlo, hermano, porque el hombre natural no puede entender esto. ¿En qué lo engañé? Bueno, que no les fui carga como apóstol de Cristo que soy. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo Pablo. Perdóname que haga así, pero como estoy hablando en primera persona, ¿sí? Pablo dice que él no fue carga. Y por eso los prendió. Si yo no he cambiado mi manera de pensar, no puedo entender lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que los engañó. ¿Y por qué, hermano? Todo lo que sembrare el hombre, eso cosechará. Esa es una ley de dónde? Del mundo. Hay drogadictos que son narcotraficantes y son multimillonarios, ¿verdad? Michael Jackson no tenía nada de bueno y tenía todo el dinero del mundo, ¿cierto? Por decir algo. O sea, eso no es una ley del mundo, pero sí es una ley de Dios. Todo lo que sembrare el hombre, esto cosechará. Y va acompañado de que no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una ley de Dios. Porque Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Por qué? Porque el Señor también dijo que así como tú quieres que hagan contigo, hacer tú con los demás hombres. No es que ayúdale a ella para que ella te pague el favor a ti. No, Señor. Lo que tú quieres que hagan contigo, hacerlo tú con cualquier otro. ¿Se entiende? O sea, como tú quieres que te traten a ti, trata a los demás. Es así. Esto va acompañado también de que cuando
hagas bodas, invita a los que no te lo pueden recompensar después. Así dijo el Señor. Porque ¿qué te sirve invitar a los que después te invitan a ti? O sea, ya te pagaron el favor, ya no tienes recompensa. O sea, ¿qué es lo que debemos entender acá, hermanos? Que las leyes de Dios funcionan totalmente distintas a las de este sistema. Totalmente distintas. Y si nosotros queremos cosechar en el Señor, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para podernos presentar delante de Él como un sacrificio lógico. Ya hemos hablado de esa palabra racional en el griego, ¿no? Que se traduce como lógico. Lógico, o sea, vamos a hablar más claro, pues es ilógico presentarse delante de Dios y hacer las cosas como el mundo. Es totalmente ilógico. Tienes que transformar tu entendimiento para que compruebes qué es lo agradable delante de Él. ¿Cuál es su buena voluntad para contigo? Si tú no transformas el entendimiento, tú no puedes cosechar en Dios. O sea, cuando yo leo aquello y leo esto, puedo entender claramente porque Pablo dice que perdonadme el agravio. O sea, yo como soy astuto, dijo Pablo, los prendí por engaño, los engañé. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo que eso que de él no se le carga a ellos, era una recompensa para él. Era una recompensa para él. O sea, Pablo hace esta pequeña parábola y dice que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y cuando dice la parábola, Pablo dice que iré yo y me gastaré completo. Aún a mí mismo me gastaré completo. O sea, no tomaré de ustedes nada, decía Pablo. ¿Por qué? Porque el padre no pide para el hijo, no le pide al hijo, sino el hijo al padre. ¿Entienden? Cuando él habla de atesorar. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que el entendimiento de Dios es distinto al nuestro, nosotros debemos llamarnos la atención. Hablaba yo con las hermanas hace un rato y la hermana me hace una pregunta de cómo uno sabía algo, pues, cómo uno veía que ya algo había cambiado en algo. Y yo le decía a ella que bueno, la manera es ver cuando alguien ya ha cambiado algo, es porque ya se le ve constantemente que la persona es así, ¿no? ¿Cierto? O sea, por lo menos cuando por lo menos usted tiene su esposo y el esposo le hincha un ojo, ¿verdad? Sí. Él llega a los 2 días, amor, perdóname porque te hinché un ojo, ¿me entiendes? Y usted llega, ay no, ya cambió, y llegué, pues le hinché el otro, ¿verdad? Le hinché el otro. Dice, es difícil, ¿verdad? No ve en ese sentido cuando una persona cambia. No, tú ves que cambia cuando tú ves el arrepentimiento en la persona, ¿cierto? Y de repente tú empiezas a tratar con la persona y tú ves que cuando tiene esa reacción la persona se aguanta, ¿no? Y dice, oye, él me está cambiando, mira, le provoca conectarme, pero se aguanta. ¿Se entiende? Se aguanta, se detiene. ¿Entiendes? Se detiene porque hay un cambio, ¿verdad? Entonces, la persona cuando ya es consecuente su actitud contraria a la que tenía antes, porque hay un cambio en la persona. Se dice, he aquí por tercera vez, soy el 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no seré gravoso, porque no busco los suyos, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor a vuestras almas. Aunque amando más, se ha amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Verdad? ¿Sí? Cuando Pablo habla acá, mire, Pablo le está hablando a personas que lo entienden. Personas que lo entienden. Hoy en día, este mismo Pablo le escribió a Timoteo que tenía que cuidarse, porque venía tiempo
peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque vendrían hombres amadores de sí mismos. Cuando habla aquí de hombres, habla de los dos sexos. Y habría que cuidarse. ¿Por qué? Porque venían estos tiempos donde la persona tendría menospreciaría la palabra, lo que Dios dice, lo que Dios enseña. Hoy en día, yo por lo menos recuerdo cuando subí la prédica de la gracia, del diezmo en la gracia, a internet, y una persona me insultó, ¿no? Y a veces me pongo a escuchar otras personas que veo y veo los comentarios y es horrible, ¿no? Yo porque bloqueé al usuario, lo bloqueé, al que puso el poco de grosería lo bloqueé y lo saqué, pues. Porque no va a tener eso ahí en la página. Hay personas que suben y se olvidan y ni le hacen mantenimiento a eso y tú ves el poco de insulto que le meten. ¿Por qué? Hermano, porque nosotros no debemos ignorar que las leyes del reino son distintas a las leyes de este mundo. Y en todo lo que nosotros prediquemos, en todo lo que nosotros participamos y en todo lo que nosotros aprobamos, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Porque el hombre natural no ve las cosas de Dios como deben ser, no las ve. Cuando la persona tú le hablas de esto, por lo menos el que tiene la mente chueca, ya dice, ay, ya van a hablar del diezmo. Ya van a hablar del diezmo. Ya van a hablar de pedir. Ya van a hablar de esto. Y he escuchado tantos comentarios que uno dice, qué triste no haber podido cambiar el entendimiento, ¿no? Y entender que nuestro fruto es delante de Dios. Mi fruto no es delante de ustedes, jamás. Por eso Pablo le decía, perdonadme porque los engañé. ¿Entiendes? Porque los engañé, porque no les fui carga como apóstol de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que el fruto que ustedes tenían por sostenerme, yo se los quité y ahora es mío. ¿Se entiende? Pablo le había quitado a ellos un beneficio. Jesucristo dejó claro, hermano, Mateo 6, él habla de que nosotros amontonemos riqueza en los cielos, no acá abajo. Allá, porque allá nada, para hacerlo más corto, puede corromper nuestra riqueza. ¿Cierto? Las palabras del Señor claras son, es mejor dar que recibir. Acá hay, este mismo libro de Corintios. En el versículo 9, capítulo 9, 6. Ya lo que dice Pablo. ¿Vamos allí? Dando el nombre de Cristo Jesús. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ellos como propuso en su corazón. Quiero que noten esa palabra ahí, como propuso en su corazón, porque ahí está la clave. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis en toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mira, vamos a quedarnos un ratico en este contexto. Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué cada uno dé como propuso en su corazón? Pero si yo leo el contexto, yo veo que los beneficiados son los que están sembrando, ¿verdad? Que son, es la iglesia, en este caso. Porque está diciendo que da semilla al que siembra, ¿verdad? Está hablando de los que siembran el Evangelio. Pero Pablo habla que ve como propuso en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué?
El predicador nos dice en Eclesiastés 5, todos deberían saberse ese versículo, que cuando fuéramos a la casa de Dios no pongamos palabras en nuestro corazón. Yo cuando leí ese verso la primera vez, yo me preguntaba esto, ¿por qué no dice en la boca, sino en el corazón? Porque yo pongo palabras en mi boca, ¿se entiende? Las hablo, pero no pongo en el corazón. Y después dice, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Está hablando que Dios te ve. Por eso Pablo dice acá a los Corintios que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque cualquier cambio Dios lo ve. ¿Sí? Una vez una persona me dijo, hermano, ya el diezmo no está, ¿no? Porque dice acá el dador alegre. Entonces, es no entender lo que está diciendo la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque te está diciendo que no des como propusiste, no, que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque es para Dios que lo hace. Por eso te habla de eso. Ahí no te está diciendo que, porque imagínate, si yo denigrara esto, lo bajara a mi manera de pensar. No, porque, oye, yo pensaba dar 10 bolívares. ¿Entiendes? Un ejemplo. Y mi diezmo eran 500 bolívares. Y yo pensaba dar 10 bolívares. Entonces, es lo que uno quiere en su corazón. Sí. Cuando un espiritual me escucha, el espiritual me dice, o sea, ni siquiera entiende lo que está diciendo. ¿Se entiende? Porque está diciendo que engaña a Dios, pero porque fue lo que puso en su corazón. ¿Se entiende? Entonces, es lo que le hablaba en su momento de la sabiduría. La sabiduría es muy distinta, saber algo como debe ser. Porque la sabiduría va más allá. La sabiduría incluso ve las intenciones de los corazones. ¿Sí? Cuando acá está diciendo, da como propusiste en tu corazón, es porque Dios es el que te ve, ¿verdad? Dios es el que te ve cuando tú vas a dar. Dios es el que te mira. El que te mira y ve lo que tú vas a dar es Dios. Entonces, después que te dice eso, te dice, no con tristeza, ¿cierto? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo entender claramente por qué dice dador alegre. ¿Por qué? Porque te dice, da como propusiste en tu corazón, pero ojo, ni con tristeza ni por necesidad, ni porque Dios para que te multiplique. No. Dios ama al que le da con alegría. ¿Se entiende lo que está diciendo Pablo? Por eso habla del dador alegre. Ahí no está hablando ni de diezmo ni ofrenda. Ahí está hablando del que da. ¿Se entiende? El que da, dé con alegría. Porque ya vamos a profundizar un poquito. Porque muchos de todo esto le dejan algo valioso. No, hermano. Muchas veces tu tiempo es más valioso que el dinero que le puedas dar a Dios. Tu servicio, mucho más valioso. Pero a veces no lo entendemos. Y no lo entendemos porque todavía no entendemos que el oro y la plata es de Él. Yo conocí a gente pichirre y tú lo ves y siempre están de me invita y que lo estoy viendo al champán, me ayuda para esto. Y no se ponen a ver que la palabra de Dios dice que el que siembra escasamente, ¿qué le va a pasar? Va a recoger escasamente. No lo digo yo, lo dice Dios. Dios es el que lo dice. ¿Verdad? Es Dios el que lo dice. Entonces, cuando dice acá, Dios ama al dador alegre y es poderoso Dios para que abunde en ustedes toda gracia. Aquí yo puedo liberarme y ver cómo Dios hace tantas cosas con una sola acción. Con una sola acción, mira todo lo que Dios hace. Vamos a ver. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, mira cómo te lo dice, proveerá. El que da, ¿qué hace? Te lo explico. Le daban los corintios para el mantenimiento de Pablo, ¿cierto? Bueno, vamos a decir los tesalonicenses, porque él a los corintios le estaba diciendo que no lo recibió a ellos y antes le estaba diciendo que él despojó a otras iglesias recibiendo salarios para servirlos a ellos. Entonces, a los tesalonicenses, que en el contexto son ellos los que lo bendecían, ¿cierto? Cuando él estaba en Corinto. Entonces, Pablo recibía salario a los tesalonicenses y cuando los tesalonicenses le daban a Pablo, ¿qué hacían ellos? Proveían. Es para que veamos lo que está hablando el verso. El que da semilla al que siembra, provee.
este caso a Pablo. Lo proveían a él. Proveerá. Y no solamente eso, y multiplicará su sementera, la de él. ¿Por qué? Porque dice anteriormente que el que siembra, ¿verdad?, abundantemente, recogerá abundantemente, ¿verdad? Bueno, es lo que yo entiendo. Cuando dice ciega escasamente, recogerá escasamente. O sea, si yo siembro abundantemente, recogerá abundantemente. Claro, no estoy hablando acá de dinero ni de diezmo. Quiero que entremos en el contexto de lo que empezamos a hablar, porque Pablo decía que los prendía. Entonces, no solamente provee, sino que multiplica para él. Acá el carnal dice, oye, cuando yo le dé a Pablo, Dios me va a multiplicar eso a 100 por 1. Pero Dios no está hablando de esa sementera, aunque Dios te puede dar, ¿verdad? Porque te está diciendo antes que Dios es poderoso para que tú tengas lo suficiente para que des a otro, ¿verdad? Pero aquí cuando habla de que multiplicará la sementera, nosotros sabemos que la verdadera cosecha no es terrenal, sino espiritual. No es terrenal, sino espiritual. Entonces dice, y aumentarán los frutos de su justicia. Mira lo otro que también pasa, en una sola acción. Aumentó que también el que le dio a los tesalonicenses, que más aumentaron los frutos de su justicia. No solamente aumentaron su sementera, sino que aumentaron ¿qué? Los frutos de su justicia. Pero esto no es lo más glorioso que pasa en esa acción. Por eso es que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Claro que no las puede entender. Porque no entiende lo que pasa cuando la palabra de Dios se cumple en medio de nosotros. No lo entiende. Entonces dice, ¿verdad?, para que estén enriquecidos en todo para toda liberalidad. Al hacer todo aquello, la persona es libre. ¿Se entiende? Hace todo con libertad, porque Dios le da libertad. Dios le enriquece de tal manera a nivel espiritual que la persona es libre para hacer todo. ¿Se entiende? Porque obedece a Dios. Pero esto no es lo más grande. Sigamos leyendo. La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ahí está lo glorioso. Pablo decía, cuando ustedes dan, eso produce que nosotros, cuando vamos a orar, le digamos al Señor, Señor, gracias por lo que me ¿verdad? Gracias. Porque ahora, Señor, yo tengo para lo necesitado. Ahora te pido, Señor, que lo bendiga y lo multiplique. ¿Entiendes? ¿Qué produce eso? Acción de gracia a Él, ¿cierto? Qué glorioso, hermano. Qué glorioso las cosas del Espíritu, ¿verdad? Entonces, o sea, que Dios envía su pan. Mira, en todo lo que Dios nos manda a hacer, mira, es impresionante lo que Dios hace. Pero hay que entender, ¿sí? Pablo dice que él prendió a los corintios, los prendió, los engañó. ¿Por qué? Porque mira todo lo que Pablo les quitó a los corintios. ¿Lo estás viendo ahí? Todo lo que le quitó. Todo lo que le quitó los frutos de justicia, ¿cierto? Le quitó el que multiplicase su sementera. Y le quitó el que él le diera gracias a Dios por él. ¿Se entiende? Nosotros vemos, mira, cuando Pablo dice, yo no voy a gastar todo, y algo que debemos entender. Cuando Pablo dice, yo me gastaré a mí mismo, a uno mío, yo me gastaré a mí mismo, dice Pablo. Hermano, el fruto ahí era de Pablo. El fruto ahí era de Pablo. Es así. Y es el corazón de nosotros los cristianos. Es así. Yo desde que llegué al Señor, mire, y siempre he sido así. Yo siempre puedo hacer algo, lo hago yo, lo hago yo. Siempre puedo dar algo para algo, lo hago yo. Y eso nadie me lo puede quitar. ¿Y por qué? Hermano, porque mi entendimiento, mi manera de ver las cosas cambió totalmente. Desde el día que conocí a Cristo.
Estos días, yo en todo lo que me pasa, yo veo a mi Señor, porque Él está conmigo, me guarda, me cuida, me protege, encauza mi camino, con Él estoy seguro. Y en estos días pasó algo que a veces yo hago las cosas, ¿no? Y cuando recuerdo lo que estoy perdiendo, uno se siente mal, ¿verdad? Oye, Señor, yo quería, pero no importa, Señor, tú me puedes dar a mí más. Y pensaba, ¿no? Estando con Francis, que venimos hace tiempo metidos en la broma de las casas, ¿no? Y no, que pidieron esto, y yo había visto unas malas caras, unos malos tratos, y eso. Y yo le dije a Francis, no, y mi cartera no la llevo, yo voy a seguir con eso. Voy a seguir con eso, el Señor me provee, ¿verdad? Gloria a Dios. De esos días sí vi que mi mamá y mi papá estaban más bravos conmigo, porque ellos dicen, ¿cómo? Una casa, oye, ¿cómo va a perder una casa? Esos son los del mundo, a mí no me importa. Mi mentalidad es otra, es que yo sé que y aquí hay algunos que no, hermano. Yo me lo está dando Dios, yo no quiero que yo lo pierda. Es así. Y así se lo dije. Y llegué cuando fue el domingo, ¿no? Fue que mi mamá me dijo, oye, ¿qué martes? El domingo. Mi mamá me dijo, mira que me dijo la señora de las casas que no dejes eso. Yo hasta me sorprendí. Sí, porque todo era como querían que uno se saliera. Entonces yo dije, bueno, no, yo digo que no, dile que no deje eso, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, entonces. Lo que pasa es que yo no me pongo bruto porque yo entiendo al Señor, yo lo entiendo, Él es Dios. Y si Él no quiere que a mí me quiten algo, nadie me lo va a quitar. Así de sencillo. Yo entendí eso hace rato desde que llegué al Señor. Lo que es mío, es mío. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios. Y Él hace como quiere. Es sencillo, ¿verdad? Es así. Y yo no lo niego, yo me metí al cuarto y pensaba, bueno, Francis le da su caso, después dice, mira, esto no importa. Entonces uno se siente mal, porque no voy a negar como uno se sienta mal, ¿verdad? Porque uno recuerda, hermano, pero eso no me define a mí, porque mi actitud fue otra. Aunque sentía eso, mi actitud fue otra. ¿Por qué? Porque yo sé que el que me guía a mí es poderoso para darme lo que sea. Solamente quería ponerle eso como ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, nuestra mente cambia de una vez, hermano. Cambia totalmente. Cambia. Yo he visto tantas personas que han caído en los caminos del Señor porque se han aferrado tanto a las cosas del mundo y el Señor los ha dejado tirados en el camino. Los ha dejado tirados y quedan postrados porque creen que van a servir al Señor. No, hermano. No, así no se puede servir al Señor. Y acá en la reunión se va a ver mucho eso, porque el Señor, yo hoy lo vi, hoy tuvimos la reunión y de verdad vi que el Señor está fortaleciendo su iglesia, la está fortaleciendo para levantarla, para hacerla crecer. Es así. Y no, yo no voy a hacer voto de cómo va a ser, porque no lo sé, nunca lo he sabido desde que me llamó, nunca lo he sabido, y nadie sabe cómo Él hace las cosas, porque Él dijo que ni los tiempos ni las sazones le era dado a nadie saberlo, porque Él lo dejó en su sola voluntad, ¿cierto? Sí, yo sé que no voy a saber nunca, pero mi confianza es lo que me define, mi confianza, lo que yo le creo a Él es lo que me define y es lo que me hace caminar. Sí, cuando nosotros venimos al Señor, hermano, Dios nos llamó a servirle, a servirle, a servirle. En los tiempos vamos a ir a Malaquías 1, para que veamos esto. Antes de Mateo está Malaquías. Perdón, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, versículo 9. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero
¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas al hombre mi altar de gratis? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo creo que nos enfoquemos en eso allí. Aparte de otra frase que voy a decir más adelante, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Notemos cómo es nuestro Dios, ¿no? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Amén, dice el Señor de los ejércitos. Y ustedes lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traíste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Amén. ¿Quién de los que estamos acá me pudiera explicar cómo se hace esta transacción entre Dios y los que le llevan a Dios? ¿Cómo se hace esa transacción? Dios abre una mano del cielo y le daban los sacrificios a Dios, y Dios lo agarraba en la mano y lo volvía a meter para el cielo. ¿Sí? ¿Cómo se hacía esa transacción? ¿Quiénes recibían todo aquello que le llevaban a Dios? Sacerdotes, ¿verdad? Ellos eran los que recibían todo lo que iba para Dios, y era de ellos por estatuto perpetuo, les pertenecía a ellos, ¿cierto? Porque Él les dijo a ellos, a los levitas, ustedes no tendréis heredad entre el pueblo de Israel. Eso lo vimos en Doctrina Básica 1, porque yo soy vuestra heredad, dice el Señor, ¿cierto? No sé, acá el Señor está diciendo que los que le llevaban a ellos, a los sacerdotes, decían, oh, qué fastidio es esto. ¿Se entiende? Oh, qué fastidio es esto. Y tenían por inmunda la mesa del Señor. Claro, yo no voy a hacer enfoque en todo aquello que llevan animales cojos, Se los maldicen por llevar todo eso, pero lo que ellos decían, oh, qué fastidio es esto. ¿Por qué, hermano? Quiero dejar claro esto acá. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros llevamos algo a Él, hermano, Dios quiere que nuestro corazón vaya con la intención de dárselo a Él. ¿Se entiende? Dios quiere, como dice Pablo, cuando dice Pablo allí, yo los prendí. Él dice aquello porque Él tiene el conocimiento de algo, que por ese algo le está diciendo que los prendió a ellos. O sea, Él tiene un conocimiento de que Él lo que hacía, lo hacía para Dios. No, Señor, no voy a tomar nada de ellos. Y más adelante lo dice que Él despojó a otra iglesia, no tomó salario, y que nadie le iba a quitar a Él esa su gloria de predicar el evangelio de gratis. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué decía Pablo? Bueno, esta es mi gloria, este es mi fruto, este es mi recompensa. ¿Se entiende? Porque él veía algo distinto a lo que estaban trayendo. ¿Sí? Cuando nosotros llevamos las cosas al Señor, nosotros tenemos que llevarlas con un corazón sincero. Y esto no habla nada más del diezmo y de la ofrenda, no. Yo voy a trabajar al mercadito y tengo que ir alegre. ¿Se entiende? Yo tengo que ir alegre a hacer ese trabajo porque es para Él. Si no, es preferible yo no ir. ¿Verdad?
Eso es algo que el Señor, aparte de que me dio esta palabra, lo puso en mi corazón para que lo que se presente delante de Él sea con un corazón dispuesto a darlo, aunque sea menos. ¿Se entiende? Aunque sea menos, y menos lo que le presentan a Él cosas. ¿Por qué? Porque Él no las recibe. Él no recibe esas ofrendas, no las recibe. El que hace un sacrificio así, Dios eso lo tiene por inmundo. Porque Dios dice, yo soy gran rey. De donde nace el sol hasta donde se oscurece. Bueno, mírenlo, porque es el mundo completo. Yo soy gran rey, dice Dios. Y se me ofrece sacrificio en muchos lugares. Sí. Cuando nosotros vamos a hacer algo para el Señor y, ay, oh, qué fastidio es esto, Dios no le agrada eso. Porque tenemos por inmundo las cosas de Él. Es así. A veces, y es que es así. Usted va. Nosotros íbamos para el mercadito, bueno, vamos a vender las cosas del Señor y se estaban vendiendo. Yo no tengo ganancia, eso es para ProTemplo. Ah, no. Entonces vendo algo que si tengo ganancia, pues oye, está así, pero provoca vender, ¿verdad? Porque me estoy ganando unos reales. ¿Se entiende? Sí. Dios quiere que así como tú te alegras con lo tuyo, te alegres con lo de Él también. Así como tú te alegras cuando te pagan la quincena, te alegres porque Él recibe. Porque en sus casas se están haciendo las cosas, porque para su obra se están haciendo las cosas. Dios lo quiere así. Y si no lo sabes hacer así, Dios lo va a mostrar. Mira, el Señor ha estado hablando últimamente cosas tremendas, tremendas. Y lo vamos a ver acá, lo vamos a ver. Lo vamos a ver, porque Dios va a levantar su iglesia. Y va a dar. Y lo espiritual nadie lo puede fabricar, hermano. Y eso es lo más grande. ¿Cómo usted reconoce a alguien cuando no es espiritual? Y un espiritual no es uno que da vueltas, uno que habla en lengua. No. Dios da cosas espirituales, dones, unciones. Las da Dios. ¿A quiénes? A los que lo sirven de veras. Dios no le agrada al que va a hacer algo para Él con tristeza. ¿Es así? ¿Es así? Es triste, hermano. Es triste que yo vaya a hacer algo para el Señor y yo vaya, no. Voy para la iglesia y no, oye, pero... Qué triste. Si la iglesia fuera como así algunos que son espiritualísimos, ¿no? Que juzgan tanto a cada momento, pues yo quiero que la iglesia fuera así, ¿no? Como ellos piensan, que Dios hablara cada vez que llegara. No, dile a estos tres que se salgan porque no querían venir. Yo soy Dios, yo lo veo. No quiero, sácalo de aquí. Yo no quiero recibir eso ahí. ¿Se entiende? Fuera tremendo porque quién sabe cuántos quedaríamos aquí. Es que es así. Es así. Es así. Porque se presentan delante de Dios como que Dios fuese cualquier cosa. Y Dios no es cualquier cosa, hermano. Dios no es cualquier cosa y no nos va a recibir a nosotros cualquier cosa. Así de sencillo. Por eso muchos andan por ahí perdidos y caídos. Nunca han conocido a Dios. Porque Dios no recibe cualquier cosa. Y yo le puedo dar testimonio de eso. Dios no recibe cualquier cosa. El Señor me llamó a mí. Bueno, ya voy para los 8 años de que me llamó. Y me prometió llevar una iglesia grande, o sea, pastorear. Y mira, y todavía me está preparando. Porque Dios no recibe cualquier cosa. No recibe cualquier cosa. A Abraham le dijo que le daría una promesa grande. Y Abraham dio su acto de fe, que fue lo que lo graduó después de 25 años. ¿Qué tal? ¿Por qué no antes? Porque no estaba capacitado para hacerlo. ¡Qué tremendo! Si Dios le hubiese dicho por lo menos a los 24 años, entrega Isabra, le hubiese dicho, no, Señor, no, lo siento, Señor, no me lo diera. Yo me hubiera descarrilado y hubiese dicho ahora. Y después me vuelvo a repetir, como eso que hice por ahí, no, yo me aparté y volví. ¿Ya? Gente queda así. No, y como no estoy descarrilado. Sí, puras cosas que yo esos términos los escuchaba, soy sincero, los escuchaba con fuerza antes de conocer al Señor. Hoy en día no entiendo esos términos.
Hoy no los entiendo porque yo, ¿qué es eso de descarrilado? ¿Ah? Yo sé que llegó el Señor, Él no, está conmigo y su ángel me acompaña donde voy. Es así, con poder, me guarda, me cuida, me habla a cada instante, me habla mi Señor. Porque estoy con Él, Él es el camino. Si no me hablara yo estuviera preocupado. Porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Es o no es? Si el Señor no me hablara yo estuviera preocupado. Señor, yo no escuchaba tu voz, ¿cómo te voy a seguir? ¿Ah? Es así. Sí. Todo, hermano, tiene que ser lógico, racional, como dice Pablo. Vuestro culto lógico, racional. Cuando nosotros nos presentamos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, o sea, apartado y agradable. ¿Cómo tú crees? Mira, acá está diciendo en Malaquías 1:9, ahora puedes orar por el favor de Dios para que tenga piedad de ustedes. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor. Tremendo. Órale, pídele todo lo que te da la gana, pero ¿cómo le vas a agradar a Él si hace esas cosas? Ahí está el gran problema. Tú puedes pedir lo que te dé la gana, pero Dios está mirando lo que tú haces delante de Él. Jesucristo dice en Juan 15, permaneced en mí y yo en ustedes. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos en la palabra, nuestras obras delante de Dios son agradables. Y Dios no lo piensa para abrirnos las manos. Yo no necesito, yo sé que mi Dios prospera, pero no necesito hacérselo saber a las personas de que Dios me prospera. No, porque si yo estoy todo el tiempo, que esto, que Dios va a multiplicar y esto, yo estoy buscando no que Dios me prospere, sino que ustedes me prosperen, ¿se entiende? Cuando yo sé que mi Dios prospera, yo no digo que me prospere. Simplemente me aboco a obedecer sus palabras. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Porque esto que hacía Pablo ahí era loco. ¿Cómo tú, Pablo? ¿Qué los prendiste, Pablo? O sea, ¿dónde lo pagarán todo, Pablo? ¿Qué prendiste? ¿Te quedaste en la mano, Pablo? ¿Ah? ¿A quién prendiste? ¿Te prendieron a ti? ¿Ah? ¿Es o no es? Según el hombre carnal, pero según el cristiano no. Pablo te dijera como le dijo Eliseo a Jesse, Señor, abre los ojos de Jesse para que vea quiénes están con nosotros, ¿verdad? Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Jesse no lo podía ver. Eliseo lo veía. Y cuando Dios le abrió los ojos, vio un carro de fuego y un ejército inmenso que estaba con ellos. Pero Jesse, cuando dice, Señor, estamos nosotros solos, mira este ejército viene contra nosotros. Y solo dijo, tranquilo, tú no estás viendo. Hermano, porque automáticamente cuando Dios nos convierte, cuando somos nuevas criaturas, nuestra manera de entender las cosas cambia. Cuando la persona no tiene este entendimiento es porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Vamos a explicarlo un poquito más. Si tú no eres nueva criatura y no tienes un buen entendimiento, tú no puedes caminar siguiendo a tu Rey Jesucristo, bajo la palabra de Él, obedeciéndolo. No puedes, porque no lo puedes escuchar. El reino de los cielos es acá, ahora, porque el Rey está ahora y está sentado allí. La pregunta es, ¿sobre quién reina Él? Yo te puedo decir, Él reina hoy sobre mí. ¿Es así? Sobre mí reina, y sé que reina sobre muchos, pero ¿quiénes serán esos muchos? Uno lo ve por los frutos. ¿Sí? La manera de pensar nuestra cambia automáticamente cuando nacemos de nuevo. Pablo, ¿por qué hablaba de esa manera? Porque el sistema de Pablo no era el mismo sistema de este mundo. Eran las palabras del reino, las palabras de Dios.
Y Pablo sabía que aunque como destruido, no teniendo nada, lo que sea, él lo tenía todo y él estaba venciendo. Pablo lo sabía. ¿Por qué? Porque su manera de entender cambió. Voy a poner otro ejemplo. Yo una vez no, eso me pasaba mucho antes de conocer al Señor, que muchas veces me ponía ahí en la cama, me ponía a ver así para el techo y decía, Señor, ¿para qué uno viví tanto si uno se va a morir? Bueno, no decía Señor, miento, decía a nadie, les decía, ¿para qué uno viví tanto? Pensando, pues lo que pasa es que ya uno está acostumbrado a hablar así y todo le digo al Señor, pero yo bueno, eso no decía Señor. Y me ponía a pensar y decía, ¿para qué uno matarse? O sea, al final uno se va a morir. Entonces le veía una simpleza a todas las cosas, todo le veía simpleza. Cuando llegué al Señor, más nunca sentí eso, más nunca me vino ese pensamiento. ¿Por qué? Hermano, porque sé que lo que haga tiene un propósito, ¿se entiende? Y sé que todo en mí no tiene final, pues lo mío es eterno. Lo comprendí, aunque los que son cristianos y los que no son, y no estoy hablando de los que están en la iglesia, sino los que son verdaderamente cristianos, y los que son, hay una diferencia, es que unos van a estar en el cielo y otros en el infierno, pero no hay diferencia en que todos son eternos, todos somos eternos. La diferencia la hacemos es con quién nos juntamos, ¿cierto? Yo estoy ahorita en el reino porque yo me junto con Jesús. Yo me la paso con Jesús. A donde yo voy con Jesús. Es así. Yo voy a hacer algo, le pregunto a Jesús. Yo no entiendo algo, le pego un grito a Jesús. Me quieren hacer algo y le lloro a Jesús. Todo Jesús. Todo Jesús. Yo soy un solo Jesús. ¿Verdad? Como dicen por ahí, yo soy solo Jesús. Amén. Ese soy yo, solo Jesús. Amén, aleluya. Yo que esa gente nunca ha leído la Biblia, ¿verdad? Cuando dicen, para mí el vivir es triste, paso. No han leído la Biblia, pobrecitos. Solo Jesús. Pero en todo lo que hago está Él presente. Está presente. Yo para todo lo que voy a hacer tengo presente a Cristo. Y yo sé que todos los cristianos son así. Todos los cristianos, porque el término se ha usado mal para personas que se dicen ser cristianos. Es usar mal el término, no, pero el cristiano es así. Porque dice la palabra, ese término aparece en la Biblia, es en el libro de Hechos. Y se escuchó primeramente fue en Antioquía, cuando fueron llamados cristianos por primera vez. Y fueron llamados y está hablando Lucas y está contando todas las características que se veían en ellos y por eso fueron llamados cristianos, ¿cierto? No fue que ellos dijeron, nosotros somos los cristianos, no, los llamaron cristianos porque vieron en ellos las características de Cristo y los llamaron cristianos por primera vez. Es así. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. No hay que inventar nada. La palabra solo hay que hablar. Es así. No hay que inventar nada. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a tener un problema. Porque, ¿qué pasa? Mientras Pablo decía acá que él los había aprendido, ¿por qué? Porque no recibió nada de ellos. Bueno, puede estar que está en este lado que decía, bueno, unos realitos, ¿se entiende? ¿Se entiende? Mientras el que está acá y va y presenta al Señor la ofrenda con alegría y con gozo, el que está acá, oh, qué fastidio es esto. Mientras está acá el que va y sirve al Señor con amor y dice, no, esto es para el Señor, esto yo lo voy a hacer con alegría. Está el que está acá, no, me duele la barriga, pero me duele la barriga. ¿Se entiende? Y ellos creen que se la comieron, ¿no? Es así. Porque mira, el hombre caído es tan necio que no se da cuenta de lo que hace. Mire, yo no fuera cristiano, un ejemplo, ¿no? Obviamente, porque soy cristiano. Yo no fuese cristiano. ¿Y usted cree que el lugar donde yo me voy a meter para pasar el tiempo va a ser una iglesia? Usted está loco. ¿Oyó? Si yo no fuese cristiano, ¿usted sabe cuál es el lugar a haber oído? La iglesia. ¿Es así? ¿Usted sabe dónde era
el lugar donde yo iba a conseguir, donde menos yo iba a conseguir una mujer de la que me gustaba, en la iglesia. Es así. Mira, si yo me pongo a ver lo que yo era antes sin Cristo, si yo no hubiera convertido a Cristo, en el último lugar donde yo estuviera, así es claro, lo digo como hombre. Así. Pero desde que me convertí a Cristo, en el único lugar donde quiero estar, ¿qué diferencia, no? Porque mi manera de pensar cambió. Yo los domingos estaba en una playa, todos los domingos. Yo era fanático de los tiburones de la Guaira y cuando perdía me ponía bravísimo. Y iba para el estadio y lástima que nunca me grabaron, pero me imagino esa euforia, ¿no? Cada vez que anotaban una carrera. Cuando yo estaba en el mundo, todo lo que hacía era contrario a las cosas de Dios. ¿Sí? Yo no entiendo, a mí no me cabe en la mente. ¿Por qué? Porque tengo un entendimiento distinto. No me cabe en la mente cómo una persona está en la iglesia y no hace las cosas para Dios. No me cabe por ningún lado. No puedo entenderlo. Yo digo, Señor, qué difícil es este problema que me pusiste para resolverlo. No entiendo. Es como un cubo de esos de varios colores, que usted agarra y no lo puede armar que tenga todos los colores en un solo lado. Es difícil, ¿verdad? Hay gente que lo hace. Así uno se pone a pensar porque mi entendimiento es distinto. Porque cuando Cristo nos llama y Cristo nos toca, hermano, nosotros cambiamos automáticamente. Cambiamos. Por allí yo hablé hace tiempo que hay algunos que enseñan que la salvación no se pierde, la salvación se pierde. Y yo enseñé acá que es un tema totalmente ilógico, ¿verdad? Porque cuando dice Pablo que no pretenda haberlo alcanzado ya, o sea, ahí no puede estar más claro, ¿cierto? Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Haber alcanzado qué? Es la pregunta. ¿Ah? La salvación. ¿Es o no es? Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Qué? La salvación. Sino que me tiendo a la meta. Porque hay una meta. Sí. Es totalmente ilógico. O sea, decir que yo voy a alcanzar algo con mi propia fuerza. Es ilógico. Vamos a ir allá, vamos a ir a Filipenses. Filipenses 3, 10. Veamos esto, hermano. Filipenses 3, 11. Pero Pablo está diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, tomar aquello para lo cual también fui asido, tomado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ellos enseñan de que ya lo alcanzaron, ¿cierto? Pero nota esto, hermano, para seguir en lo que estamos hablando. ¿Cómo yo puedo venir a la iglesia cuando Dios me ha dado el manual de la salvación, ¿cierto? Dios me dijo, mira, yo quiero que tú estés conmigo en el cielo, ¿verdad? Aquí está el camino, ¿entiendes? Por eso Jesús dijo, que en esta palabra dijo, yo soy el camino. Yo digo, aquí está el camino. Aquí está el camino. Tú vas a llegar al cielo, pero solamente con este mapa. Si tú no usas este mapa, no vas a ir al cielo. Absolutamente no. Sí. Acá Pablo está diciendo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que me extiendo. O sea, ¿por qué Pablo dice esto? Porque es alguien que nació de nuevo. Nació de nuevo. ¿Qué piensa un carnal? No vale, tú con todo lo que has hecho
Mire, y tanto tiempo tú sirviendo al Señor no vale. El Señor no le da su recompensa al Señor, pues el Señor no ignora tu trabajo. ¿Entiendes? Un carnal, un espiritual dice no sea que yo venga a ser eliminado. O sea, que yo venga a ser eliminado. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, hermano, automáticamente nuestro entendimiento cambia. Dios nos enseña que ya nuestra vida no era como la que vivíamos en el mundo. Usted estudia una carrera y usted adquiere algo que le dice a usted, esta carrera, yo la aprobé, ahora yo soy esto, ¿cierto? En Dios no es así. Y eso es lo que el mundo quiere en Dios, pero no es así. Porque en Dios es el Salvador. Y si tú quieres alcanzar el premio, bueno, solamente cuando estés con Dios. ¿Se entiende? Pero no vas a llegar aquí y decir, ya yo soy esto. No es así. Eso el hombre natural no puede entenderlo. Por eso tú ves personas que van a muchas iglesias y ahí siguen, van primero allá. Pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca. Porque nunca han entendido que Jesucristo pagó por ellos, por todo el mundo, para que el que vive ahora viva, para aquel que murió y volvió a vivir por ellos. Yo veo esto y me es inevitable no puedo dejar de pensar que Él no necesitaba morir, Él no necesitaba ir a una cruz, Él no necesitaba participar de esto. ¿Por qué pasar Él por todo esto? Pablo dice, Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cierto? ¿A quién despojó Él a otro? No, ¿verdad? ¿Qué hizo Él? Se despojó y se humilló, se hizo semejante a quienes, a nosotros. Allá pueden ustedes sentir que hubo un Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma es la que es por naturaleza, el cual siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que ¿qué? Amén. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Amén. Mira ahí. Se humilló a sí mismo. ¿Qué dice el mundo con respecto a esto? ¿Qué dice el mundo con respecto a esto? Ya no trabaja aquí, está botado. No vale, déjame hablar con el jefe para decirme da un chance. Y el compañero le dice, no te estés humillando, no te rebajes. ¿Cierto? Ese es el mundo. No te rebajes. La autoestima. ¿La autoestima dónde queda? Ese es el mundo. ¿Es o no es? Vaya, que tengo que tener otra mente, ¿verdad? Otra mente para poder yo rebajarme. Bueno, hermano, Pablo habla en 1 Corintios el capítulo 2 que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué alguien tendría la mente de Cristo? Porque ha nacido de nuevo, porque es nueva criatura. Tiene la mente de Cristo. Jesús le explicó este propósito a Nicodemo, lo he dicho acá no sé cuántas veces lo he dicho, lo voy a seguir diciendo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Son dos procesos distintos, agua y espíritu. Mientras la persona no haya nacido del agua y del espíritu, la persona no es salva, hermano. No es salva.
Si tú no eres capaz de renovar tu entendimiento, no vas a recibir nada del Señor. Otro ejemplo. ¿Por qué yo recibí un día el Espíritu Santo? Voy a poner este ejemplo más reciente y poderoso, ¿verdad? Mira esto. Ella recibió el Espíritu Santo. Eso fue como en 3 servicios seguidos, no, yo creo, porque hubo uno que fue cuando te impuse las manos, ¿te acuerdas? Pero yo sí me acuerdo cómo el Señor lo hizo. Entonces, el Señor me dijo que le pusiera las manos, yo puse las manos y el Señor empezó a tocar. No era yo, era el Señor, ¿entiendes? Pero fue un modo de Él hacer las cosas en ella. Después el Señor me mostró lo que había en ella. Cuando ella dijo que no, que yo quería que fuese como el Señor me mostró y me abrió los ojos allí y yo vi lo que había en ella. Entonces, después la siguiente vez creo que fue cuando te la impuse o sea, el Señor no la tocó, ¿verdad? Pues la siguiente vez, ¿verdad? El Señor me dijo, ¿ese día fue que te ungí o fue el otro? No sé. Ajá. Y lo volví a poner las manos y el Señor la volvió a tocar, ¿verdad? Sí. ¿Qué hizo el Señor? Esto es lo que yo quiero que veamos acá. ¿Qué hizo el Señor? El Señor no es que me dio a mí una corona, no, es que cuando le imponga las manos suceden cosas maravillosas, suceden cosas, ¿verdad? No, el Señor no dijo eso, ¿verdad? Es lo que estaba enseñando, ¿verdad? Es lo que está enseñando. Primero está enseñando lo que es la autoridad y como la iglesia va a correr así como Él la hizo nacer. Pero Él le estaba renovando a ella el entendimiento. ¿Entiendes? Él estaba mostrando a ella cómo iban a hacer las cosas y era lo que ella tenía que ir sacando. Porque el Señor, antes de darnos algo, Él nos renueva nuestra manera de ver las cosas. Porque si no, no podemos recibir. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Renovó en ella algo para poderle dar algo a ella. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué eso es tan necesario? Porque en el reino de Dios, todo, absolutamente todo, funciona por fe. Todo. Usted me pregunta, hermano, ¿qué piensa usted de su vida cristiana? ¿Por qué usted piensa que el Señor lo tocó así tan rápido, lo empezó a usar? Yo le diría, hermano, mire, yo he entendido que fue por fe. Porque yo le creía a Dios. Desde que yo llegué, yo le creía a Dios. Y cuando yo estoy dudando, mira, yo me reprendo a mí mismo porque es como que lo ofendo y realmente uno lo ofende, porque dice la Escritura que es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Sin fe, es imposible. Cuando nosotros somos incrédulos lo ofendemos, es como que si le dieran una ofendada al Señor. No somos incrédulos y por eso al que no tiene fe el Señor no le da absolutamente nada. Dios hace la fe en nosotros para podernos dar las cosas. Es así. Entonces hay una renovación. Igualmente, cuando yo fui a la iglesia, yo pudiera citar ejemplos. Yo me acuerdo cuando yo empecé a recibir el Espíritu Santo, el hermano Antonio vino y él empezó a hablarme la palabra y era lo que el Señor me estaba hablando. Y me metí con él y hablábamos del nombre y eso. Entonces el Señor puso de que yo confiara en él, que era siervo de Dios, ¿se entiende? Y cuando yo confié en él y el Señor me dio, ¿se entiende? Porque yo creí que Él me podía dar por medio de Él, ¿se entiende? Pero Dios tuvo que renovar en mi alma. Pues si yo vi a ese viejito y dije, el Señor me manda un frustrado. Es así, ¿verdad? Pues hay gente que es así. Pero yo creí, pero Dios me dio, pero Dios tuvo que renovar en mi alma. Que no se me olvida. Pero ¿qué hacía Él? Él me daba la palabra para que yo cambiara mi manera de pensar. Es así. Porque mira, a muchos les pasa que nunca reciben nada del Señor porque nunca cambian su manera de pensar. Nunca renuevan su entendimiento. Entonces vienen al Señor y tienen siempre la misma manera de pensar, la misma soberbia. No vale. Porque yo no caigo en el problema ahorita de los que dicen, no, que si unos días más se lo roban. Porque yo no lo hago para los demás, yo lo hago para Dios. Por eso nunca caí en ese problema.
Porque si yo lo hubiese hecho para alguien en específico, no, que me puse a hablar con esa persona, no. ¿Se entiende? Porque fue con esa persona. Pero yo lo hago para Dios. Y no solamente eso, todo lo que hago lo hago para Dios. Yo veo aquí que alguien no se quiere esforzar en algo y yo no voy a decir, no, yo el único que voy a trabajar aquí soy yo. No, yo lo agarro y lo hago yo, porque yo lo hago para Dios. ¿Se entiende? Por eso Pablo decía que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Porque cuando hacemos las cosas para el Señor, no vamos a menguar nunca. Y lo más importante, todo va a tener fruto, todo. Por eso dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos tiene un fruto, tiene un fruto. Es así. Yo le doy gracias al Señor por lo que está haciendo en la obra, que no vamos a seguir ordenando, ¿verdad? Vamos a hacer un fuerte, hay algunos que nos vamos a acumular más de trabajo, pero es necesario para que el Señor quite algunas cosas, ¿verdad? Y la iglesia crezca, la iglesia va a crecer. La iglesia va a crecer, pero es necesario que lo que está estorbando sea quitado, ¿entiendes? Sea quitado para que no estorbe más y la iglesia pueda crecer tranquilamente, porque es así. Por eso el Señor ha estado hablando de la unidad, ¿verdad? Es muy difícil tener unidad cuando por lo menos yo me meto acá, yo le estaba hablando a los hermanos, y acá vemos 2, 5, 8, 9, 10. Entonces, si yo quiero establecer la unidad con los 10, y no vamos a dividir, no saque a ninguno, nunca voy a crecer como cristiano. Nunca. La unidad se hace simplemente con Cristo Jesús a la cabeza y los que están obedeciendo. Ahí es donde va la unidad. Todos los que están obedeciendo van creciendo y van llegando nuevos. Bueno, los nuevos pasan a los desobedientes y entran a la unidad de la iglesia y la iglesia crece. Los desobedientes muchas veces quedan en la iglesia por años, ¿entiendes? Por años, pero nunca pueden entrar a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la unidad la hace Cristo. ¿Se entiende? Es una locura decir que yo estoy unido con alguien que desobedece a Cristo, ¿cierto? Es una locura, no puedo estar unido con alguien así. O sea, tenemos que hacer las cosas como el Señor manda para que la obra crezca, Y un consejo que le doy al Señor, los que quieran crecer en el Señor, cambien la manera de pensar. Cambien la manera de pensar. Porque el Señor lo dice claramente, que el que ama la vida, la perderá. Ese es un principio, hermano, bíblico. El que ama su vida, y no te lo hablo así, ama la vida, te lo voy a decir más claro. El que ama su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida, es claro, ¿verdad? En este mundo, la ganará. ¿Cierto? Es así de sencillo. Cambien su manera de pensar, hermano, para que puedan cambiar su manera de vivir, de hacer las cosas. Esta mente tiene que cambiar. Esta mente. Es así. Yo soy diligente con las cosas del Señor, no porque yo era muy diligente antes de venir al Señor, no. Yo creo que yo era más diligente que todos los que están acá. Es así. Yo nunca, y eso lo he dicho yo acá, yo nunca, antes de yo llegar al Señor, fui inestable en las dos relaciones de pareja que tuve. Fue inestable, tú sabes que es así. Inestable en todo lo que hacía. Es lo único que yo he sido estable en mi vida, es sirviendo al Señor. Aleluya. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no alabarlo? Es así. La gloria siempre va a ser para Él. Yo puedo. A mí me preguntan, ¿eres salvo? Claro que soy salvo. Y no es porque ya pretendo haber alcanzado la salvación. No, yo sé que si me desvió, Dios no me va a tener por inocente. Pero mi fe me dice que soy salvo porque estoy en el camino. Y tú le preguntas a alguien que está en el camino y te va a decir, amén, lo creo. Es así. Es más, estoy seguro que el Señor va a guardar mi depósito hasta aquel día. Está seguro mi depósito. Es así. Pero, ¿por qué puedo tener esa seguridad? Porque mi mente está cambiada. Ha sido transformada. Es así.
Ahora, ¿cómo las personas ven que yo soy salvo? Con mi manera de vivir delante del Señor. ¿Entiendes? Porque yo puedo decir que soy salvo. Entonces, si yo llevo una vida cristiana congruente con el Evangelio, olvídate. El espiritual me va a decir que no es salvo nada, usted se está cayendo acá usted solo, mira lo que dice la palabra y mira lo que usted está haciendo. Eso me va a decir el espiritual, porque así hablan los espirituales. Y si es un poquito más suave, me va a decir, bueno, hermano, perdóneme, es duro, pero la palabra dice que usted anda haciendo esto. ¿Es o no es? Es una realidad. Cambiemos nuestra manera de pensar si queremos vivir. Eso no lo escoge nadie, sino solamente nosotros. Nadie puede escoger por nosotros. Nosotros decidimos. Es así. Yo un día decidí tomar el camino de Cristo Jesús. Hoy estoy en el camino de Cristo Jesús. No ando con doble ánimo. Acá y acá. No. Ando en el camino de Cristo Jesús. Tomé la decisión un día y ando en ese camino. Y aunque soy consecuente y me congrego todo el tiempo, eso no dice que yo sea salvo, que es necesario, ¿no? Pero no dice que yo sea salvo. Lo que lo dice es que yo practico lo que Dios dice. ¿Qué incluye el congregarse? Mi vida cristiana es cristiana porque este manual lo dice, no porque yo me haga llamar cristiano. Es así. La palabra, este manual que es de Dios, dice: tu vida es cristiana porque haces lo que está acá. Y lo leo, lo practico para estar en ello, para que no se me olvide. Y el que habita delante de Él es porque se santifica. Juan dice que él estaba el día del Señor en el Espíritu y oyó una voz como de trompeta. ¿Y qué le pasó a Juan? Cayó como muerto, ¿cierto? Cayó como muerto. ¿Por qué? Por la santidad del Señor. ¿Es así? Daniel tuvo una experiencia parecida, no igual a la de Juan, pero parecida. Y dice que duró enfermo un tiempo, Daniel, y sin probar comida porque no podía comer. Imagínate lo tremendo que es nuestro Dios. Y a veces pensamos, porque nos han caído a tantas cobas desde hace tiempo, tratando de hablar de Él, que tenemos una fortaleza de razonamiento que Dios tiene que quebrar para poder hacernos libres. Y eso es lo que le impide a muchos, de verdad, acercarse a Él. Porque tiene tantos razonamientos y tantas cosas que le han metido que no dejan que la palabra quiebre eso para poderlos hacer libres. Porque si el Hijo los libertare, se verdaderamente libre. Es así. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra vida cambia. Por eso es que tenemos que poner la mano en el pecho si en realidad nos queremos salvar. Si hemos sido convencidos de que hay un juicio que viene. Si hemos sido convencidos de que hay un cielo o un infierno, bueno, póngase la mano en el pecho y pregúntese. Dice la palabra: probaos cada uno de ustedes a ver si están en la fe. Pruébese cada uno de ustedes a ver si están en la fe. Es así. Es así. Y vamos a estar orando porque vienen días de decisiones, ¿no? Y van a haber muchas decisiones en todos estos días y todas las vamos a hacer en el Señor. Pero es por el bien de la obra, pues. Porque el Señor va a levantar su iglesia. Va a levantar. Y necesitamos gente que ame a Dios. Es así. Si yo me equivoco, ¿quién me va a rescatar a mí? Alguien que ama a Dios, ¿cierto? Porque dice que el que ama al que engendró, que es Dios el que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Es o no es? Si alguien ama a Dios, me ama a mí, inevitablemente. Es así. Si no ama a Dios, mucho menos me va a amar a mí, porque si hicieron eso con Él, conmigo peor. Es así. Cambiemos nuestra manera de pensar, escuchemos al Señor, para que aprendamos a decir como Pablo:
Yo voy y no, yo voy a ir, voy a ayudar a todos los que estén allá y aún yo mismo me voy a gastar. Amén. Así es.